Hola a todos los presentes, muy buenas tardes y buenas noches a quienes nos escuchan desde otras latitudes. El día de hoy nos presentamos el primer encuentro del ciclo online Conversaciones y Derivas en torno al trabajo de Diego Bianchi con motivo de su actual exhibición individual en el Posto, Volverse Cosa, que tuve el gusto de co-curar junto a Sergio Parra y que actualmente se puede visitar. Estamos muy contentos hoy de contar no solo con Diego, que nos ha acompañado intensamente en el transcurso de su exhibición, sino también con Manuela Moscoso, destacada curadora e investigadora de arte contemporáneo invitada a este ciclo. Antes de presentar a Manuela, aprovecho brevemente de presentar a Diego. Él es artista visual y concibe la práctica como un espacio de ensayo e indeterminación. Combina habitualmente los formatos artísticos tensando sus relaciones y posibilidades. Entre sus principales exhibiciones se encuentra Táctica Sintáctica en el Museo K2M de Madrid el año 2022, que actualmente se expuso en Marres, en Maastricht, una versión. En Inflation, que fue su participación en la Bienal de Liverpool 2021, a la cual nos referiremos. El presente está encantador en el Museo de Arte Moderno y otras como en el Museo Pérez en Miami, en Malva y en otros lugares. Manuela, por su parte, es la directora ejecutiva actualmente del Center for Art, Research and Alliances, CARA, en la ciudad de Nueva York. Inspirada en formas de pensamiento no occidental, Manuela investiga diferentes interpretaciones en torno a ideas de corporidad, porosidad, parentesco y digestión como una forma de desafiar la concepción occidental del cuerpo y sus relaciones. Manuela forma parte del comité asesor de la Bienal de Helsinki para el 2022 y 2023 y fue la curadora de la Bienal de Liverpool en 2021, El estómago y el puerto, que nos convoca hoy y que mencionaré en unos momentos más adelante. También fue curadora asociada de la Bienal de Cuenca en su 12 versión, el 2014. Hasta el 2018 fue curadora senior en el Museo Tamayo de la Ciudad de México, donde trabajó con artistas como Chimurenga, Nina Canel, Yael Davids, Trevor Paglen o Rashid Johnson. Y desde el 2014 forma parte de Zarigüeya, un programa que activa las relaciones entre el arte contemporáneo y la colección precolombina del Museo Casa del Alabado en Ecuador. Anteriormente ejerció como codirectora de Capacete, un programa de residencia con sede en Brasil, donde también codirigió el programa curatorial Typewriter. La invitación de hoy surge de la intención de entablar conversaciones con investigadores que, directa o indirectamente, cruzan sus pulsiones y miradas con las del trabajo de Diego. Manuela, tal como ya mencionamos, fue curadora en 2021 de la Bienal de Liverpool, The Stomach and the Port, o en español, El estómago y el puerto. Para ello, planteó una propuesta pensada y elaborada desde el encierro pandémico de aquellos años, en las que propone preguntarse por las características geográficas y económicas de la ciudad de Liverpool, como si este fuese un cuerpo, o más bien los órganos encargados de digerir los alimentos en un cuerpo. En ese sentido, Liverpool, puerto marítimo u órgano cultural, digiere, ingiere y excreta. Hoy tendremos a Manuela Moscoso junto a nosotros presentándonos un poco sobre esta investigación que continúa hasta hoy y posteriormente conversaremos junto a Diego, que participó también de esta bienal con su obra Inflation, video que actualmente se exhibe en Volverse Cosa en Impost. Recuerdo también que durante toda la presentación y conversación estaremos recibiendo preguntas en el chat para que sean respondidas por Manuela y Diego al final. Y para quienes se encuentren en Chile o tengan planeado visitarnos en las próximas semanas, aprovecho de comunicar que la exhibición se encontrará abierta hasta el sábado 26 de agosto. Así que eso. Gracias a todos por estar acá, especialmente a ustedes, Diego y Manuela. Y te dejamos, Manuela, para que nos cuente un poco de este proyecto y esta investigación para poder conversar. Hola, Antonio, gracias por esta invitación. Siempre es un gusto tener oportunidades para reflexionar el trabajo ya pasado, porque a veces, ¿sabes? Siempre predomina el futuro y los proyectos hacia adelante.
y tener como momentos de reflexión y distancia hacia proyectos que ya han pasado. Es una oportunidad muy linda. Además que, por supuesto, conversar con Diego. Entonces, gracias por esta invitación. Pues yo quería empezar un poco la charla dando el contexto en el que Diego y yo nos conocemos, que efectivamente la Bienal de Liverpool fue la primera vez que trabajamos así, digamos que en intenso. Pero yo Sí. conozco el trabajo de Diego y creo que ya habíamos definido la fecha, pero hace muchos años, ya me olvidé, o sea, esa es la capacidad de memoria que tengo. En una expo en Buenos Aires hace mucho tiempo, en la cual tuve la oportunidad de realmente experimentar el trabajo de Diego al vivo y al directo, que tiene su trabajo tiene la capacidad de que las exposiciones son como organismos performáticos, además de que las piezas puedan ser performáticos, los de exposición son como organismos performáticos y que a mí me impresionó mucho, o sea, impresionó bien, como que me abrió ciertas ideas en términos de las capacidades narrativas y el momento de ficción que uno construye dentro de las exposiciones. O cómo también las exposiciones son como un marco de tiempo en el que cosas suceden también, las cuales pueden ser más estáticas o menos estáticas, pero la exposición específicamente como un evento. Y eso me gustó mucho cómo Diego lo desarrolla. Tuve la oportunidad de ver después muchas otras exposiciones y siempre como desafiando las ideas de uno, de lo que uno puede pensar que Diego hace, siempre como que te desafía. O sea, como que no, tampoco te pierdas, dices, ah, ok, este es Diego, pero te desafía en términos de los encuentros que uno puede tener. Y luego fast forward, o sea, adelantando un poco el tiempo, porque por lo menos vi, no sé, 5 exposiciones. Estaba preparando la Bienal de Liverpool y la Bienal de Liverpool, o sea, iba todo fue una Bienal de pandemia, pero antes de que fuese de pandemia, la Bienal de Liverpool viene después de haber vivido algunos años en Latinoamérica. Viví en Brasil, después en México, y también con un cambio político bastante hacia las derechas. O sea, yo me fui más o menos los 2000, había un momento como el socialismo del siglo XXI y Latinoamérica con la posibilidad de futuro. Y luego para el final de los 2000, obviamente esas ideas fueron poco a poco cayendo y también entrando una derecha bastante reaccionaria, como por ejemplo Bolsonaro en Brasil, eh, Trump en Estados Unidos, que bueno, y otros personajes, lo cual como que me propuso a mí como persona o lo que me interpeló en ese momento era pensar realmente nuestro sistema de relaciones hacia el mundo. Y yo venía trabajando ya muchos años sobre diferentes formas de agenciamiento, la materia como un activo, como cuestionando la idea del ser vivo, ser muerto, cuestionando un poco ideas de autonomía, sino cómo todo se genera en relación y con sistemas de relaciones, y un poco hacia lo filosófico y también muy arraigado hacia también pensamiento de arte y formas de hacer. Entonces, cuando me invitan a la Bienal, me pareció que era un momento importante que podía repensar esas ideas, no solamente del agenciamiento del no humano, por decirlo de alguna manera, sino los sistemas de relaciones que se construyen a través de nuestros propios cuerpos. También, al mismo tiempo, quería un poco descentralizar esa idea de cómo uno vive el mundo, cómo uno experimenta el mundo. Generalmente tiene como una narrativa desde el cerebro, lo intelectual o académico, siempre como perduran o se permean ciertas ideas un poco más fuerte que otras. Y me interesaba un poco como deslocar esa idea de experimentar el mundo solamente desde el cerebro y no como una cosa muy intelectual, mental.
sino como una intelectualidad que empezara desde el cuerpo entero, como todo el cuerpo piensa, todo el cuerpo siente, todo el cuerpo experimenta el mundo. Y el sistema de relaciones es muy fractal, o sea, mi estómago está más relacionado tal vez con la tierra y no sé, y mi piel con el aire. Estoy haciendo malos ejemplos, pero quiero decir que cómo nos relacionamos y las intensidades de las relaciones. Hay un como todo, yo, Manuela, pero también hay sistemas de relaciones que suceden a pesar de mi conciencia, por decirlo, pero, pero el cuerpo de una así experimenta, aunque no lo racionalicemos de esa manera que queremos, ¿no? Siempre como hablarlo, intelectualizarlo desde el habla. Entonces me interesaba también pensar el estómago como un lugar desde donde se piensa, y el estómago como un lugar donde las cosas se digieren. Esto también bastante influenciado con ideas antropofagias, ¿no? De que cómo uno se relaciona también o los sistemas, o cómo uno se pone en relación, y realmente cuando uno está en relación se genera una especie de comerse al otro, y no es un proceso, puede ser un proceso agradable como puede ser un proceso muy doloroso. No es que tenga ética o moral tampoco, sino que te comes al otro y en ese ejercicio se genera un cambio. Y en ese cambio se genera esas transformaciones, se generan el mundo también. Entonces, como el cuerpo está en constante regeneración y transformación, pero el mundo al mismo tiempo, a través de sus procesos de comerse al otro. Pero también pueden ser afectivos, o sea, te comes al otro. También la relación madre-hijo es un poco así, antropofagia también, ¿no? De repente es como, eh, sí, es como conocer al ojo, conocer al otro o conocer los otros desde la barriga y no necesariamente desde la mente. Entonces estaba pensando en esas ideas. Eh, y entonces estaba en la Bienal entonces estoy pensando ya llegando a Liverpool, y Liverpool es un lugar bastante particular. Diego sí llegó a ir, de hecho, sí llegaste a ir a Liverpool, eso sí llegamos, nos interrumpió la pandemia, pero sí llegó a ir a Liverpool, y Liverpool es estos lugares rarísimos para empezar. O sea, toda Inglaterra todavía no ha digerido, hablando de digestión, no ha digerido que ya no es un imperio. Todavía hay lugares en los que siguen, o sea, mismo mantener estos reinados, el mismo Brexit, o sea, eh, todavía viven sobre esta idea de que son un imperio y que, sobre todo en el sur de Inglaterra, pero vas llegando al norte y esa especie de ilusión se va perdiendo también. Y Liverpool específicamente, se le murió el imperio hace mucho tiempo por el proceso que pasó específicamente post era industrial y también post Segunda Guerra Mundial, porque fue muy bombardeada. Pero fue una ciudad, o sea, fue una ciudad que estaba conectada con el mundo entero. Los primeros bancos sucedieron ahí, los primeros seguros sucedieron desde ahí. O sea, los registros de lo que se traían o sea, desde el oriente, por decirlo, el mundo entero, con excepción del occidente, o sea, animales. O sea, había un hotel en el centro de Liverpool que tenías piscinas con tortugas en el basement y se comían animales, ¿sabes? Exóticos, no sé si ricos, ya me dirás la comida A la inglesa. carta. Exacto, pero cosas así, y luego también como las transformaciones que sucedían, por ejemplo, la colección de dientes en Inglaterra, en Liverpool específicamente, es una de las mejores colecciones de dientes porque, por ejemplo, llegaba toda el azúcar por ahí, entonces empezaron a poner azúcar en todas partes, o sea, todas partes, o sea, ya no había nada salado, imagínate. Y esto se les empezaba a corcomer todos los dientes y tenían que poner primero como mandíbulas de madera y luego empiezan a matar elefantes y traer marfil, o sea, es como todos estos procesos de la colonización que tienen que ver también con el cuerpo. O sea, de como que la colonización no solo sucede, o sea, la manera en la que el azúcar modifica los cuerpos ingleses, como los ingleses modifican los cuerpos
de fuera. Además que el puerto es el primer lugar donde entra en contacto lo El otro, exógeno también, sí, total, total. Y también, con sus ventajas y sus inconvenientes, sus claro, males. total, total. Es porque por un lado son como más abiertos también. O sea, en Liverpool la gente es Claro. súper buena gente. Te pregunta, o sea, te entras en todavía estás en un bar y te escuchan con acento y quieren saber tu historia, cómo llegaste ahí, ¿sabes? Como puerto. Eh, también hay como también hay como una viveza de puerto, ¿no? ¿Qué negocio vamos a hacer? También hay un Claro. poco eso. Y también hay toda la cosa de expulsar al otro. Entonces, la primera escuela de medicina tropical es en Liverpool, porque, o sea, como que para que no nos vayamos a enfermar de malaria, o sea, como también expulsar todo eso que en principio, ¿no? En el mismo tiempo que están sucediendo estos procesos de globalización y procesos de contaminación muy fuerte, es como mantener esa idea de purismo, ¿no? Que esa es la violencia extrema de lo colonial, esa idea de lo puro, ¿no? Mientras se les están carcomiendo los dientes porque están comiendo tanta azúcar, quieren ser puros, o sea, es como todo ese delirio que tiene el puerto. Entonces se me daba como mucho juego para pensar sobre estas cosas. Y entre estos delirios pensé en trabajar con Diego, evidentemente. Porque sí, porque de cierto modo para mí, por un lado, como que Diego siempre está pensando en las extensiones del cuerpo de alguna manera y también como en las barbaridades del consumo también, que son como estas, ¿no? O sea, como que todo es, o sea, ¿no? Como cuando hace Diego que todo está todo pegado a uno, ¿no? Como que, ¿no? Como que todas las cosas es como que es esto, o sea, no me ven, pero es como un poco eso y es como que ya no podemos ni andar, pero de todas maneras seguimos, ¿sabes? Conectados con tanta basura y creyendo que la basura se va, eso además, ¿no? Y para mí es muy importante cómo, aunque uno no lo vea, las relaciones están, como mi presencia como cuerpo están en todos los lugares donde yo ocupo un cuerpo político, por decirlo. O sea, no, si yo tengo un móvil Apple, o sea, a mí no me desliga con todo el extractivismo que sucede. O sea, esas relaciones están ahí, que yo las quiera ignorar es otra cosa, o que se me olviden, o que las permita, pero eso no quiere decir que no existan. Y son las que mantienen, o sea, gente que, ¿no? O sea, es como un poco como la responsabilidad, de nuevo, hay como cierta responsabilidad en términos de las relaciones y los sistemas que alimentamos. Y creo que Diego también como que siempre está pensando en esas cosas, como en esos continuos, y un poco como con sentido del humor también, porque es como es ridículo. Al mismo tiempo es como tragicómico, ¿no? En una situación bastante tragicómica que nos encontramos todos. Es como, ¿no? O sea, el global warming, pero de todas maneras, o sea, o sea si te lo pones, dependiendo en el estado de ánimo que me encuentra, ¿no? Es como para deprimirse, pero también es como para decir, qué puta locura. Y, y entonces empezamos a trabajar con Diego. Me, Eh, me- me interesa preguntarte ahí, Manuela, bueno, y a Diego también, para poner en contraste esas dos cosas, porque evidentemente es importante hablar del contexto de producción, ¿no? De la Bienal y de la obra en particular de Inflation de Diego, que era la pandemia, ¿no? Una etapa, un momento como de extremo no contacto corporal. Y me interesa pensar también que, Diego, tú creciste frente al mar, pero vives en un puerto, ¿no? Una ciudad-puerto, y me imagino que también hay una clase de experiencia por tu trabajo estando ahí, más allá de toda la historia de los puertos y de ese puerto en particular, de la vida ahí, del día a día, ¿no? En los puertos, me estás preguntando, o Sí. Buenos Aires. Bueno, mucho de lo que nombra Manuela como una identidad de puerto, la siento totalmente presente en Buenos Aires también. Esta idea de como de cierta viveza, de cierta ansiedad por la información, eh, avidez por la información también, y el lugar donde la información llega primero, pero también llega con sus defectos y sus ventajas. Y me parece como que también esto que nombra Manuela como una contradicción de alguna forma para nombrarlo, algo que
es parte de nuestro consumo, es parte de nuestra vida, pero también podemos aceptar que es algo negativo para, no sé, para el entorno, el contexto, pero aún así lo seguimos haciendo. Me parece como no sé, un terreno interesante siempre para trabajar en el medio de las contradicciones. Eh, me resulta me resultaría más fácil como ser crítico y decir, bueno, sí, esto es decididamente malo, esto es como valorizar, pero en la práctica y en la verdad me parece que resulta más interesante hacerse cargo de la contradicción y ponerla ahí como en tensión. Sí, total. Y lo que nos pasó un poco fue que Diego, es la idea de la Bienal, ¿no? Es que pasa es que nuestra Bienal, o sea, todos sobrevivimos, nos olvidamos, pero todos tuvimos la pandemia, esa es la memoria, ¿no? Como si ya nos olvidamos y tal, Sí, pero me sí, nos acuerdo, por olvidamos. ejemplo, bueno, cómo son los procesos de Bienal. Entonces tú invitas, no, o sea, como por ejemplo, yo invité a, no me acuerdo ya, como 50 artistas más o menos, tienes un número de venues, o sea, de venues de lugares, de espacios, tienes un presupuesto, entonces tienes, bueno, estos artistas vamos a tener un presupuesto de tanto, estos otros a tanto, estos van a hacer obra ya hecha, etcétera, etcétera. Y no me acuerdo ya cuál era tu espacio inicial. No, con Diego era porque no, con Diego todavía no teníamos cerrado todos, porque lo que pasaba en Liverpool también es que la Bienal se inaugura en un momento donde Liverpool podías escoger cualquier espacio, todo el mundo te lo regalaba, y como cualquier lugar en el mundo ahorita la especulación inmobiliaria es fuertísima, entonces ahorita ya todo tiene dueño y todo se está especulando, entonces era mucho más difícil de conseguir dónde se iba a hacer la exposición. Y como yo sabía que Diego era de los que responde con el espacio, entonces decían, bueno, vamos a buscar, pero él va a trabajar con lo que le uno da, o sea, él no necesito, no sé, al que hace cine que necesita que todo esté oscuro y tal, o sea, yo creo que entonces, de hecho, cuando fuimos con Diego, vimos otro espacio X, Sí, ¿no? vimos varios espacios y vimos un Sí. local lindísimo que siempre supe que no se podía trabajar ahí, pero me quedé con una idea Ah, que era sí. como Pero, una jaula de vidrio muy grande, pero ¿cuánto antes muy fue esto de la abandonado. Bienal? Ya no me Y acuerdo. porque la Bienal se pospuso por la pandemia también. Pero Estaba digamos, es que pensada esto para Entonces ser era el habrá 2020. julio, un él fue año en antes. octubre, ponte, porque era invierno, no era tanto frío, era octubre, noviembre, y abríamos en julio, algo así, algo así. Es que también hace frío siempre ahí, pero digamos, no sé, octubre, por ahí, porque no era invierno, más o menos por ahí. Sí. Y vimos espacios y tal, y conocer al equipo. Y me acuerdo perfectamente estar en un taxi de estos ingleses que uno se sienta así, creo que nos fuimos a comer a algún sitio. Me Sí. acuerdo eso, como me acuerdo que la idea era que Diego tenía que volver a Liverpool y prácticamente vivir un montón de tiempo ahí, no vivir, pero, o sea, comparado con los procesos de exposición, pero por eso no importaba que, o sea, por eso era mejor tener un lugar que no sea un venue para que él pueda estar más tiempo, o sea, un venue oficial. Y luego empezamos a contactar como lugares de reciclaje para empezar ¿sabes? A empezar a tener material para cuando llegara Diego, entonces como lugares de segunda mano y tal, todo ese proceso como que empezó. Y tú te encontrabas Pero viviendo en ese después iba a momento estar en en otro Liverpool. lugar. Después iba a estar en otro lugar, no sé si recuerdas, en el mismo espacio, en el mismo edificio, Ah, pero una sí, sala que era como más net, sí. refaccionada, con Entonces lo que a mí me columnas, pasó, con muchas exacto, columnas. lo que me pasó es que cuando se pospone la Bienal, lo primero era, bueno, hay que mantener el trabajo de todos, entonces fue una lucha institucional para decir, bueno, porque había ideas como preguntemos a todos los artistas que hagan una obra
para que mande, para que, no sé, como medio como unos facilitadores para la moral de Liverpool. Yo decía, pero ¿qué va a hacer? O sea, todo el mundo está con la moral en la mierda, no sé, es la pandemia, y todos lidiando con sus propios contextos. Entonces era toda una lucha delirante con la institución y tal, y de poder mantener los presupuestos y mantener los... Me acuerdo que de las primeras cosas es que pagamos a todo el mundo sus fees, como por lo menos asegurarnos esa parte. Y luego, porque al comienzo no sabíamos que si iba a pasar la Bienal o no, o sea, y de repente hay artistas, por ejemplo, en Taiwán tenía un artista que ni siquiera había lockdown, mientras que en Buenos Aires era un lockdown, o sea, era todo un delirio también poder planear. Y hay gente que no podía trabajar ya más nada, mientras que, por ejemplo, gente como Diego y hay otra artista, por ejemplo, Ebony Patterson, que en realidad se pusieron como súper, más bien como, no sé, como buscar una metodología para sacar el proyecto adelante de una manera, Camille Genro también, como una manera así como súper, no sé, con una ¿cómo se dice? Resiliencia. Con una, exacto, que otros que por la vida también no podían, o sea, imagínate, vivían, no sé, en lugares pequeños, con hijos, o sea, que decías que no puedo, ¿no? Y dices, pues normal, ¿qué puedes, no? Entonces era como reconversar con todo el mundo a ver cuáles eran sus capacidades dependiendo del lugar donde estaban. Y con Diego, sí, y luego todos los venios empezaron a caer y ya no nos querían dejar, era todo un delirio. Y luego conseguimos era como un department store muy famoso que no, que estaba cerrado durante años, que lo querían abrir en algún futuro y nos lo prestaron. Y nos lo prestaron primero un piso y luego nos fueron prestando más pisos, que fue eso lo genial porque fuimos mudando la Bienal ahí. Pero esto a 2 meses de abrirlo. Entonces fue bastante estresante, pero con eso, con Diego primero fue un sitio y luego fue otro, que con Diego y con otra Y, gente. y hubo un mail decisivo que también dijiste, no se va a poder trabajar acá, hay que pensar algo que se pueda enviar. Sugeriste, puede ser video, puede ser una escultura, instalación, siguiendo tus instrucciones. Y el video Que viene de fue ahí, como o sea, o estuvo un siempre shock. Ahora pensado. parece fácil, pero en ese momento fue choqueante. ¿Cómo decías, Diego, Antonio? sí, el video estuvo siempre, porque evidentemente cuando vemos tu trabajo existe una manera de operar, como decía Manuela, tenías que llegar a este lugar, tenemos reciclar muchas cosas, que un poco también lo que ocurrió acá en el Posto, trabajar en el lugar, involucrarte, pero el proceso del video es muy distinto a tu, no sé, metodologías No, tradicionales para producir. el Entonces mi video pregunta era si es que fue... el video viene a raíz de eso o siempre fue una idea para hacerlo, No, no, el video viene a raíz de esa imposibilidad. de ese correo. Cómo, sí, cómo hacer presente no sé, porque yo pensaba en esculturas que fueran habitables o que estuvieran dependiendo de una, no sé, de una activación o que estuvieran con algún tipo de actor por dentro, de alguna forma. Y esta imposibilidad hizo directamente que, bueno, Manuela sugirió directamente, podría ser un video. Y bueno, empecemos a pensar si estas esculturas son los elementos para generar un video. Claro, porque la pregunta es, estábamos en una situación que creo que era como cómo buscamos soluciones pensando desde la práctica del otro, ¿no? También, ¿no? Como era con Claro. cada uno, con todos, o sea, era ver de qué manera o sea, en la situación en la que estamos, no se puede viajar, o sea, depende de los recursos que tenían cada uno. Entonces, el trabajo era de cómo sacamos esto adelante sin perjudicar el trabajo, sin como comprometer como la parte más esencial, por decirle, de la persona, no pedirle algo que sea imposible, ¿me explico? Porque eso también es injusto, pienso, ¿no? Como ahora me tienes que resolver, entonces era también un poco como una reflexión así, era como, bueno, a ver, ¿qué podemos nosotros dar? O sea, qué estructura desde lejos uno puede dar, que uno cree que es capaz, la otra persona también es un poco como, yo creo que, ¿sabes? Como que uno dice, sí, estoy seguro que sí, y uno propone, y luego también a veces uno se puede equivocar y podemos decir, no, ¿sabes qué? Mala idea, pero uno como desde el otro lado es como, ¿no? Bueno, pero Pensando, finalmente a otra escala es lo que cada uno hace con el trabajo, como una lucha sí, contra la imposibilidad
de que las cosas existan en el mundo es muy difícil que algo exista, de algo de la nada surja algo. Parece algo muy fácil de alguna manera, pero darle Ujú. entidad a algo es luchar contra una cosa, contra un sistema que imposibilita que eso aparezca en general. Pero creo que en ese proceso hay cosas interesantes. Por ejemplo, Y sí, Diego tenía ideas como de la idea del estómago, fue siempre, y un poco lo de la digestión, o sea, hay hasta una banda sonora de pedos, o sea, de sonoros de digestivos, no sé si lo tienen en la exposición. Familiares, sí. Sí, pero, o sea, como que creo que también lo que fue interesante es que él tenía ciertos elementos que estaban desde el comienzo y fue como una transformación sí, es verdad. hacerlos desde casa, ¿no? Que era como momentos de digestivos, eran había como algo de la digestión en general, de estómagos o parte de estómagos como cuerpos, como lo sonoro. Los vídeos como que hacían otro trabajo que era como exteriorizar, pero las piezas escultóricas siento que hablaban como de un interiorismo corporal, por decirlo de alguna manera. Y luego como eso siento que siempre hubo como esas ideas dentro de la cabeza de Diego, que cuando conversábamos o sea, no es como que se fue radicalmente, sino que lo que se buscó fueron recursos para poder decir lo mismo, si me explico. Mm. ¿No? Sí. ¿No te parece? Sí, sí, los elementos eran los que aparecieron finalmente. Estas esculturas eran como interioridades de cuerpo que hacían referencia a glándulas, órganos, un tipo de carnalidad que surgía de objetos existentes en general. Eran como, bueno, iba a trabajar con partes de autos, acercándolas a algún tipo de carnalidad, y finalmente fueron por ese lado. Y por otro lado, los videos que representaban como al revés, como algo de la exterioridad pura, que era, no sé, cómo representar el comerse el mundo, pero no el comerse el mundo como en sentido de hacer lo propio, sino de comer los objetos del mundo y eso hacerlo visible a través de, no sé, de una apariencia. Entonces, Sí. como se generaron dos polos dentro de la muestra, como algo que iba por adentro, que nunca había pensado, además, siempre pensaba en la exterioridad de los cuerpos hasta ese momento, y bueno, la proposición de Manuela me hizo mucho pensar en esta interioridad, en este misterio que es lo que sucede por adentro del cuerpo, que también es como un terreno de fantasía total, podría ser. Entonces, también liberaba muchas posibilidades estéticas y formales y fantasiosas. Y también de base como de pensamiento. Estoy pensando, Manuel, un poco en lo que dijiste otro día, ¿no? Porque es súper valioso de parte del trabajo de Diego el grado de intuición que implica en su práctica, ¿no? Y esto que comentaste, no sé si fuiste tú, Diego o Manuela, que comentó como la idea de la intuición como una acumulación de saberes desconocidos, antiguos, ¿no? Y pienso en lo que comentaste al inicio del estómago, como también es un tipo, tiene una forma de pensamiento, de acción, ¿no? Que no es racional, pero que tiene de alguna manera una serie de aprendizajes anteriores. O sea, lo que querría, tal vez lo que quiero pensar yo es que es como un poco como tal vez desdibujar lo racional y lo irracional, sino como darle casi o irracionalidad a todo o racionalidad a todo, como un poco complejizar eso, ¿sabes? Entonces, por decirte lo del estómago, por ejemplo, y esto tiene ya que ver, bueno, ya entras en el estómago y ahora hay como un montón más de información sobre, ¿no? La inteligencia del estómago y los microbios que existen ahí, o sea, y toda esta parte como más científica que como que dan de repente un poco de como de grado de atención científico, que en realidad o sea, por ejemplo, que la salud mental viene por el estómago, que por ejemplo, que no, que tú puedes como mantener a los microbios contentos comiendo ciertas cosas y ciertas no, entonces como, o sea, como y matar a otros, entonces cómo mantener que tu flora estomacal es súper importante ahora y en realidad
ellos también aprenden sobre el miedo y sobre el estrés y sobre, ¿no? O sea, como digamos, sentimientos. Entonces, esto de que la intuición te habla por el estómago, que cuando uno tiene mariposas por los estómagos y uno dice es que es intuición, y en realidad, o sea, el cuerpo aprende de diferentes maneras. Eso es lo que a mí me interesa, como pensar el cuerpo como un generador de inteligencias no discursivas, que no, sino que son otro tipo de inteligencias. Y siento que en ese sentido Diego se ha dedicado bastante parte de su trabajo es sobre, ¿no? Como darle atención a este tipo de inteligencias, por decirlo de alguna manera, y desdibujando como esa, o sea, es como decir, o sea, el hombre racional crea el teléfono, pues es un poco también como crearle, como complejizarlo y decirlo, también es completamente irracional, ¿no? Como de los dos lados, es como generar una especie de tensiones ahí con las complejidades, y siento que Diego y su trabajo, yo no sé si todos han podido ver la expo de Diego, yo no la vi, pero las experiencias que yo he tenido es que, por ejemplo, Diego, yo por lo menos pienso, y hicimos de hecho un texto, porque siento que Diego, cuando, no sé, es como te hace como, no que todas las expos un poco te hacen sentir cómo te mueves en el espacio, pero es que Diego te hace como más cuerpo, más carne cuando ves las expos, ¿no? Porque de repente estás como en una serie de situaciones bastante específicas y manipuladas que parecen también muy intuitivas, pero siento que Diego también es un coreógrafo de todas como, ¿no? Como que todo está bastante bien coreografiado, como que parece como que pasó por ahí y sacó un cigarrillo, pero en realidad el cigarrillo seguramente estaba cronometrado, más o menos. Entonces también hay como estas situaciones en las que es como cuando uno lee un libro, que uno como que es parte del libro, pero eres parte del cuento, pero no estás en el cuento, o de los sueños, que es como eres tú, pero no eres tú. No, es tu amiga, pero no es tu amiga. Es como en estos estados que siento que Sí, Diego. una forma de compartir la experiencia, ¿no? También con el Sí, espectador, que no solo el espectador no pasa a ser una recepción, no pasa a ser un receptor pasivo, sino que genera la experiencia, que la experiencia suceda, me parece. no sé si alguien quiere hacer una pregunta si alguien se anima, por favor, Y lo, anímense. y lo de Sí. la intuición me gustaba también, a mí me gusta pensarlo como una suma de saberes, de confusiones, de creencias y de experiencias, como que todo eso en el momento de actuar te da determinadas herramientas que no son necesariamente las lógicas ni las correctas. Como una especie de intuición y confusión al mismo tiempo. Entiendo un poco así como una inteligencia tonta. Me gusta Ujú, pensarlo así también. total, sí. Sí. Pienso, me interesa preguntarle a los dos por el trabajo particular en ese momento, también pandémico y todo, pero del trabajo con otros, ¿no? Tú mencionaste, Manuela, que el trabajo colaborativo fue súper importante en la gestación de la Bienal y de la idea en torno a la Bienal. Y Diego, también para ti el trabajo del video fue como necesitar de otros que quizá en otra instancia había sido menos intenso o menos definitorio, no lo sé. Me hice preguntarle eso a los dos. Sobre lo colaborativo, Sí, yo creo que el trabajo como, a ver, yo creo que todos, si quieres trabajar, tienes que ser colaborativo. Creo que es así como, no Sí, es sé, yo verdad. creo que, sabes, como que tenemos que estamos constantemente colaborando, pensaría. Eso creo que es un falso dilema de la autonomía, de que uno puede hacer las cosas solo. No, no, imposible. Uno siempre depende de otros para todo. Hay que descartar eso Sí, entonces. Yo descartar, no siempre existe. empiezo pensando eso. No, no, esta vez no voy a pedir ayuda para nada, me las voy a arreglar solo. Y termino involucrando así a todos, a mi Peor. familia, a mi pareja, a mi cuñado, a todos.
Sí. colaboradores, pagando. Sí, sí, porque en el fondo son todas las estructuras que tenemos que mantener. Entonces, ¿no? Para poder Claro. llevar ciertas cosas a cabo, es, o sea, a la gente que uno tiene que, o sea, que tiene que ver también con una manera, o sea, es que, y no sé si tiene que ver con una precariedad de medios, sino que simplemente uno tiene que mantener ciertas estructuras y siempre eso ayuda. O sea, para mí la colaboración ha sido siempre importante y creo que tener un buen equipo y generar ese espíritu de que en realidad, o sea, si yo no tengo un buen productor, no llego. Si yo no tengo una persona buena en finanzas, no llego. Si yo no tengo una buena persona en, o sea, en educación, ¿sabes? Perdemos algo. Y eh, creo que el trabajo curatorial además es una forma de colaborar y de, o sea, no es un, yo realmente creo que el curador no es un facilitador. Eso es lo que menos me interesa del curador. A veces sí facilitamos y eso también es parte de nuestro rol, pero no es donde está lo más interesante, que es como una colaboración. Para mí es mucho más como entender la lógica del otro y hacer ese ejercicio casi también de nuevo antropofagio, de nuevo, ¿no? Es como comerme a Diego y tratar de pensar conmigo misma y Diego, ¿cómo se, ¿sí me explicó? O sea, era como, es un poco eso y me imagino que cuando las relaciones son buenas es cuando hay ese sentido como de apertura al otro, ¿no? En términos curatoriales, ¿no? Como que te dejas un poco, como hay algo de trust, como de confianza del otro, ¿no? Y dices, no, o sea, casi a veces dices, yo esto no quería hacer, pero bueno, a ver, ¿a dónde llegamos? Y a veces dicen, pésimo, pésimo, no debía haber dicho que sí, pero de algo uno aprende también, ¿no? Como que uno aprende sus propias limitaciones, que también está bien, porque uno tiene, todos tenemos Y limitaciones. también te anima a dar pasos Claro, que no darías individualmente. sí, sí, hay que confiar, o sea, como que sí, hay veces en las exposiciones que yo escucho algo y digo, Dios mío, o sea, ok. Es Bueno, verdad. bueno, y luego a la final, casi siempre vale la pena arriesgarse, diría. O sea, por mal que salgan mal, porque, no sé, la vida es más larga que el proyecto y si los dos, si todas las partes aprenden, aprendemos algo colectivamente, pues sí. Pero creo que lo colectivo es importante en general, sí, sí. No me interesa esa idea de todos como másteres de ciertas prácticas. Tenemos ciertas experiencias y de ciertas maneras. Yo tengo una experiencia tanto, entonces puedo adelantar a ciertas cosas. He tenido la experiencia de tener ciertos, estar con diferentes recursos, diferentes contextos. Entonces eso me llena de herramientas que las puedo compartir y que tal vez me dan una experiencia. Obviamente es que alguien tengo más experiencia que recién empieza o que tenga otro tipo de vivencialidades, pero la idea es compartir eso, ¿no? Compartir eso y por eso las cosas son interesantes cuando son diferentes. Entonces, con la manera en la que Diego y yo trabajemos, seguramente es diferente con la que tú y Diego trabajan y eso también está bien. Eso es interesante para todos, creo, para el contexto, para lo que podemos hacer, para que los espacios sean dinámicos también. Si no todos iguales, horrible, digo yo. Pero hay alguien que tiene una pregunta. Sí, tenemos a, si no me equivoco, Claudia Aravena para hacer una pregunta. Ahí está. Sí. Claudia, puedes poner tú ahí. Hola, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. No, que en realidad no sé si quería preguntar, pasa que está desactivado, el chat está deshabilitado, entonces no se podía escribir ahí algo. Ah, a mí personalmente las preguntas me salen mejor escritas que habladas, pero no sé si es un problema del Zoom o de mi Zoom, pero Estamos ahí. viendo eso, a ver si. Claro, era eso lo que quería decir. Ahora, igual, ya que estoy hablando, me parece el título de la muestra increíble. O sea, realmente ya solo eso da ganas de ir allá al otro lado de Santiago, donde me carga ir, pero que normalmente no voy, pero el título ya me está, digamos, incitando a ir, porque es muy bueno, o sea, volverse cosa, hacerse cosa, ¿no? Y yo tenía como, más que una pregunta, como un comentario, o sí, también podría ser una pregunta a Manuela.
estoy viendo las imágenes de la muestra, también las imágenes me están llamando a ir a ver la muestra, Diego, así es que voy a tener que cruzar, digamos, mi umbral de la ciudad y voy a tener que ir a ese otro lugar donde está la muestra. Pero me quedo muy curiosa con lo que dice Manuela, con eso digamos, de conocer al otro desde el estómago y no desde la cabeza, me imagino, ¿no? De esa especie de antropofagia o metáfora de algo, ¿no? Porque en realidad, porque igual es fuerte engullirse al otro, ¿no? O sea, como comerse al otro también, ¿no? Porque es anular al otro en el fondo, o sea, el que de alguna manera sí, o sea, por lo menos deja de existir y está dentro tuyo. Entonces es muy rara la imagen también, ¿no? Como eh, comerse al otro, hay algo de violento también existe esa expresión, ¿no? Como yo me lo como, ¿no? No pasa nada, o sea, yo paso por arriba de él, digamos, ¿no? Cuando se habla de esa manera un poco. Y me imagino que vas por otro lado y te interesa más como esa metáfora de la antropofagia y que supuestamente es más fértil y es más rica y es más, digamos, nutritiva. Bueno, comerse un otro también podría ser muy nutritivo. No sé, a mí, ¿qué pasa con la anulación del otro? No, no sé solo si que puedes hablar algo sobre eso. Eh, Anulación o sea, yo creo que, o sea, las violencias pueden ser de diferentes maneras, sin tener que comer al otro. Es verdad que hay todas estas expresiones de comérsela, que son un poco así como también bastante paternalistas y tal, que no, obviamente me interesan muy poco, ¿no? Es desde ahí. Es más de cómo comerse al otro, es más, es como una idea no es de anular al otro, sino más bien de abrazar al otro tanto que te conviertes en el otro. ¿Sí me explico? Es como un proceso de transformación absurda, claro, porque nunca voy a ser Diego ni Antonio, pero si estoy realmente trabajando y quiero pensar en el trabajo, ahorita estoy escribiendo un texto, por ejemplo, eso me interesa mucho a mí como cuando trabajo, ¿no? Es como volver muy bien a lo que está haciendo, o sea, porque los curadores todos somos bastante como, bueno, explicamos las cosas y esto va de esto y no sé, Diego y el consumo y tararí, pero luego hay que volver a ver el trabajo y qué es lo que está produciendo y qué es los gestos que está haciendo y qué es lo que estamos viendo y cómo funciona el trabajo y qué es este dedo que se alarga y por qué se alarga, o sea, y a través de como una especie como de reflexión y cómo Diego haría, Diego lo haría, o sea, es como realmente tratar, es como, sí, es como casi como tratar de respirar, ¿no? Como casi como que, ¿cómo hacemos para respirar juntos por unos momentos, obviamente? Entonces no es tanto como anular, sino como una empatía absurda. Eso es lo que pienso. Como abrir tu cuerpo hacia algo muy, o sea, como un ejercicio de empático. Incorporar de alguna forma también, ¿no? Incorporar como las experiencias del otro, los saberes, Sí, no solamente, la sensibilidad. sí, total. Equivocado también, porque uno nunca puede ser el otro. Si uno no mismo ni se entiende. No, no. Que quizá con Pero el otro se entiende mejor. sí, o sea, Pero pero ya solo el ejercicio de intentar hacerlo es como desplazarse del interés propio hacia un interés que está fuera de uno. Me parece que ya sucede algo ahí. Como diluirse un poco también. Lo encuentro como la palabra diluirse me parece atractiva para definir. Diluirse en el otro. ahora, Sí, o sea, creo que no, o sea, creo que puedes anular al otro también, o sea, creo que sin querer Sí. y dependiendo de cómo puede ser interesante o no, o sea, mientras no sea una violencia de subordinación, no sé,
No sé, me explico, no sé muy bien ahí Sí, cómo. yo, Ujú. yo creo que sí lo puedes anular al otro, y ni siquiera, incluso con mala intención, pensando en el otro, en la otredad, en la alteridad radical, en el extranjero, en ese otro que es completamente otro, que cuando uno lo, en realidad, es muy difícil que un otro extranjero conserve eso, por ejemplo, cuando se viene a un lugar por tanto tiempo, ¿no? O sea, ese otro que es muy otro, eh, en algún momento deja de ser ese otro para poder asimilarse al lugar donde viene, ¿no? Pensando en esa relación con la alteridad radical o la alteridad que tiene el otro, que siempre va a ser, digamos, eh, siempre va a estar ahí, ¿no? Pero llega un momento en que eso se anula, ¿no? El otro, pensando en la figura esa del extranjero, el extranjero que viene y que quiere pasar piola, anula sus grados, digamos, de otredad, de alteridad, y termina no siéndolo, ¿no? Yo, yo creo que comerse al otro es realmente, sí, Pero anular. puedes tener una mala digestión, cuidado, porque creo que lo de eso de la Una mala asimilación, o digestión. sea, no es tan fácil, por eso, ¿no? La idea de por eso ¿no? El concierto de pedos Sí, sí, sí. de Diego, o sea, no es como que es un ejercicio en el que uno, no creo que es un ejercicio No de es limpio. asimilación. No creo que justamente es problematizar, por eso lo de la fluidez tal vez, o el diluirte, hoy siento que me Sí, siento más atraída a otros formas de expresarlo, porque lo de la asimilación, eso sí me parece más violento, ¿ves? sí. Como asimilar, no sé, no sé, que pienso así Sí, como cómo expresarlo. yo creo entenderlo. Pasa que me interesa mucho el tema, pero me voy a No, callar ahora. totalmente. Em, Gracias. Sí. No sé, gracias Claudia por la pregunta y quería abrir a ver si otros más estaban interesados en Es muy preguntar. lindo el libro El Entenado de Saer, donde describe el encuentro entre dos culturas y la antropofagia real y lo que sucede en ese momento de comerse literalmente a las otras personas. Y la transformación que también genera en en el que está comiendo. sí, y la otra persona, sí, hablando del como el ejercicio o sea, o el ejercicio, o ser extremadamente empático. Hay también Octavia Butler, que no sé cómo se llama en inglés, la parábola del sembrador, creo que es. No sé si han leído Sí, así alguna. se llama. Ese también es como también, como, es la historia de una persona que es extremadamente empática, bastante apocalíptico. Es muy bueno, sí, de Octavia Butler, no sé si lo han leído. Y eso es un problema. Sí, es un problema, claro, porque sientes demasiado. O sea, es un problema, pero también es como, puedes leer súper bien lo que está pasando, es como medio adivino, pero Claro. también sientes de más, entonces también sufres, ¿no? O sea, como que, eh, porque sientes por el otro, vives por el otro, o sea, entonces tienes más cargas afectivas, por decirlo de alguna manera, pero es bueno en ese libro en términos de lo que puede ser también antropofagia, ¿no? Como la idea como un ejercicio empático de sentir el otro. No, sí. Bueno. Eh, no sé si alguien tiene más preguntas. Sí. Parece que no tenemos más preguntas. No sé si Diego quiere cerrar con algo o Manuela, Diego, por antes de favor, partir. es el artista. Eh, no, pensaba esto último que estábamos diciendo, bueno, porque tal vez resulta como fácil decirlo, lo de empatizar o generar estas tipo de alianzas, y me parece que también es difícil, es trabajoso, por protección nos mantenemos
en nuestros estándares es un poco más fácil. Sí, total. Sí. También nos podemos equivocar y tal, pero bueno, sí, pero sí sí les recomiendo lo de la de este libro, porque como lo expresa ella es interesante, como que, pero era Diego el que iba a terminar, y ya terminé hablando yo, así que no digo Está bien. nada. Bueno, No, está perfecto. entonces vamos cerrando por hoy. Le agradezco mucho Manuela y Diego por la conversación. Fue un gusto tenerlos y espero que nos veamos pronto de nuevo. Así que Ahí nada, preguntan, muchas gracias. ¿el título lo ¿Mm? puso quién? Preguntan, el título de la muestra. Ah, lo puso. Fue una conversación que tuvimos y lo terminó poniendo Diego. O sea, me dijiste que hace tiempo venís pensando en eso, ¿no? El volverse cosa. Es Sí, como... pero no le encontraba como forma de título. Me Sí. acuerdo que propuse ese y después me arrepentí y dije, no, volverse cosas y Porque además como un Parra dijo, título no, es es como mejor un ese que título está muy bien puesto. Bueno, es me como un título convencieron de que lo dejara. sí. Bueno, a último minuto, una semana antes de la exposición, Diego quiso cambiar el título y yo no se lo permití. No solo porque me parecía que era muy bueno, sino porque también ya estaba el catálogo listo y todo, así que no había opción. Pero bueno, cosas que pasan en los procesos de exposición y de curaduría, ¿no? Así que nada, bueno, eso. Muchas gracias y Gracias a espero nos veamos ustedes. pronto. Gracias a Gracias, todos. Manuela. Bueno, Gracias, Diego. Y Chao. gracias a todos por gracias Manuela. escucharnos y Chau. Gracias, chao, Chau Diego. comentar. Antonio. Chao, Antonio. Adiós.